Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Como todos los jueves, nos encontramos aquí para aprender más sobre gestión de riesgos, como siempre, desde la teoría hasta la práctica. Muchas gracias a todos los que ya se están reportando desde el chat. Veo gente desde Perú, Colombia. Por aquí un saludo a Erwin que nos saluda desde Guatemala. Tenemos también República de la Argentina, desde México, Nicaragua, Honduras, en fin. Desde todas partes de Latinoamérica hay gente conectada a esta escuela y antes de iniciar les quiero hacer una recomendación y hacerles una invitación a todas las personas que nos están viendo desde la región de de Colombia, Ecuador y Perú, porque la próxima semana tenemos un webinar enfocado en esta región que será sobre privacidad, ciberseguridad e inteligencia artificial. Para eso traemos a una experta de ciberseguridad y privacidad. El link se los estaré dejando en el chat y la sesión del día de hoy será sobre riesgos emergentes y para eso tenemos una invitada especial, una invitada que hace parte de nuestro equipo de Pirani. Le vamos a dar la bienvenida a Natalia Martínez. Nata, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan Di, hola escuela, ¿cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por hacer parte de esta escuela y por aceptar la invitación. Eh, Antes de iniciar, les voy a dejar también el CTA. Ahí abajito ustedes van a ver un botoncito para que puedan descargar el estudio. ¿Por qué? Porque esta sesión tiene mucho que ver con nuestro estudio de gestión de riesgos, ya que una de las novedades de nuestro estudio de gestión de riesgos 2026 fue hablar de riesgos emergentes y riesgos emergentes relacionados con la inteligencia artificial. Ahí ya pueden ver en sus pantallas el botón, dice descarga el estudio aquí, ustedes le dan clic y van y lo descargan y lo pueden tener en cualquier parte, los pueden leer cuando quieran. Y antes de iniciar, la última recomendación es que vayan dejando todas sus preguntas en el chat y más adelante las responderemos. Ahora sí, adelante, Nata. Bueno, Juan Di, equipo, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Muy contenta de poder acompañarlos en esta nueva escuela de gestión de riesgos. Por acá está como toda la información del estudio. La idea es que lo puedan descargar. Mucho de lo que vamos a estar hablando hoy hace énfasis en lo que vimos dentro del estudio, cuáles son esos retos, cómo podemos enfrentarnos a ellos y tocamos un tema muy interesante asociado a la gestión de riesgos para medir riesgos emergentes. Estoy un poquito agripada, así que les voy a pedir excusas por la gripa y por la voz de enfermita que tengo. Entonces, vamos a hablar en esta sesión sobre un tema muy interesante, muy relevante, que si logramos medirlos y tenerlos contemplados dentro de nuestro mapa de calor, vamos a poder anticiparnos y vamos a poder tomar medidas efectivas frente a estos riesgos emergentes que pueden llegar a impactar nuestro negocio. Entonces, para arrancar, esta sería la agenda del día. ¿Qué son los riesgos emergentes? Características que tienen estos riesgos, cuáles son las características principales de los riesgos emergentes, dónde nacen estos riesgos y cómo podríamos llegarlos a identificar, que siento que ha faltado un poco más de profundidad en este tema dentro de las escuelas anteriores que se han dictado sobre riesgos emergentes. Entonces se habla de qué es, cómo funcionan, cómo los puedo medir o controlar, pero no hablamos de dónde nacen, dónde los podemos llegar a identificar y qué vamos a poder hacer para poder efectivamente identificarlos y empezar a revisar qué hacer con esos riesgos. ¿Cómo medir los riesgos emergentes? ¿Cómo los podemos medir? ¿Cómo los podemos estar monitoreando? ¿Cuáles son esos parámetros que vamos a tener en cuenta para esta medición? Y adicional, yo les traje un ejemplo práctico, bueno, dos ejemplos prácticos, uno de una compañía que no medía sus riesgos emergentes y otro de una compañía que sí los medía, cómo llegó a potencializar toda la información que tenía a su alcance para poder llevar a cabo toda esta parte de los riesgos. ¿Listo? Y por último, vamos a ir a hacer un recorrido por la plataforma de Pirani, donde les voy a mostrar cómo se pueden construir esos riesgos y cómo podemos llegar a tipificarlos a través de campos dinámicos para que si más adelante queremos ver, por ejemplo, cuáles son los riesgos emergentes enfocados en el mapa de calor dentro de la compañía, lo podamos hacer sin problema. ¿Listo?
Listo. Entonces, por acá vamos a encontrar el primer slide que nos habla de qué son los riesgos emergentes. Entonces, digamos que hay una teoría basada en la ISO 31050 que nos dice que los riesgos emergentes son aquellos sobre los que existe información limitada, pero tienen un alto potencial de impacto. Se caracteriza por ser nuevos o estar en evolución. Y aunque su probabilidad pueda tener una baja ocurrencia, ¿cierto? Es decir, no todos los días vamos a estar enfrentándonos a un riesgo emergente, no todos los días hay un cambio climático, pues así una cosa extraordinaria que nos haga parar toda la operación, ¿sí? No todos los días puede llegar a ocurrir. Es decir, la probabilidad de ocurrencia es baja, pero el impacto es crítico. Entonces, lo que tendemos a hacer dentro de las organizaciones es a subestimar estos riesgos, a no tomarlos en cuenta y a no verlos como un peligro potencial para la organización. Si se pueden llegar a materializar en cualquier momento, es fundamental que como compañía tengamos ya escenarios claros de contingencia. Bueno, ¿qué pasaría si mañana hay un corte masivo de luz? No sé si, por ejemplo, ustedes vieron lo que pasó hace más o menos un año y medio en Europa, que tuvieron un apagón masivo. Entonces, no funcionaba el internet, no tenían luz en ningún lado. Entonces, calculemos cómo funcionan los hospitales, para cuánto tiempo tenemos reserva de algún material que nos sirva para tener combustión y poder generar energía. Natalia, no sé, la CPM, por ejemplo, para trabajar las bombas y que las bombas o las plantas eléctricas generen la energía para los hospitales. Ah, no, es que el hospital tenía contemplado que podía haber un apagón de máximo 8 horas. Entonces, el combustible que tenían disponible para que las bombas funcionaran era para 8 horas, pero el apagón duró 24 horas. Entonces, ¿qué pasó con las otras horas? Sí, entonces es tener la posibilidad de medir cómo esos escenarios pueden llegar a impactar el negocio y cómo vamos a estar preparados para ello. ¿Sí? Yo puse el ejemplo del iceberg porque tú lo ves desde el horizonte. Existen señales, parece que está, ¿cierto? Pero no conocemos en detalle su magnitud ni en qué momento puede llegar a impactarnos, ¿sí? Son difíciles de predecir, carecemos de datos históricos y estos riesgos surgen principalmente de los cambios climáticos, de innovaciones tecnológicas, de cambios sociales y, ¿por qué no?, de esos cambios geopolíticos que hacen que efectivamente uno tenga que reacomodarse dentro de su negocio y poder visualizar cuál es el horizonte y cuál es el futuro más cercano. Entonces, es muy importante que se tengan en cuenta. Hay una normativa que nos habla de estos riesgos emergentes. Yo los invito a que la consulten y que revisemos en detalle cómo estos pueden llegar a impactar nuestro negocio y desde ya sean incluidos en el mapa de calor, que por allá en una presentación nosotros tengamos un mapa de calor solamente de riesgos emergentes. Entonces, Natalia, mira, estos son los riesgos emergentes de la compañía y están vinculados a estos procesos. Ah, ok, entonces le van a preguntar a uno, ¿cómo impacta ese riesgo al proceso de la organización? Ah, mire, porque afecta directamente las operaciones, porque afecta las ventas, porque afecta la contratación. Entonces, todos esos riesgos emergentes tienen que estar inmersos dentro del mapa de calor para poderse medir, para poderse controlar y sobre todo para poderse monitorear. ¿Listo? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué los caracteriza? ¿Cuáles son sus características o qué los caracteriza? Según los lineamientos de la 31050, nos habla de que la información es limitada. Y eso es totalmente cierto. Regálame un segundito. Bueno, mientras vuelve Natalia, les voy a dar como contexto de nuestro estudio de gestión de riesgos, que ya lo pueden descargar, ahí también lo pueden ver. Y otra cosa que les quería comentar es que más adelante vamos a tener una sesión práctica con Pirani, entonces también les compartiré el link más para que ustedes puedan ingresar a Pirani. Es fácil, es súper sencillo, no necesitan una tarjeta de crédito y también, antes de darle paso otra vez a Nata, vayan dejando todas sus preguntas para responderlas. Ay, muchísimas gracias, me estaba sonando para no, no sentirme más ahogada. Listo, entonces nos habla que hay algunas características dentro de las cuales está la información limitada.
Entonces, existe poco conocimiento o data histórica. Esto es totalmente cierto. Si nosotros muchas veces dentro de las compañías no tenemos una base de eventos de riesgo de nuestros últimos 10 años o de nuestros últimos 5 años, ahora miremos históricamente cuáles han sido esos riesgos emergentes. No sé, la Segunda Guerra Mundial, los cambios de política de gobierno, la alta rotación de presidentes, por ejemplo, en el tema, lo estaba viendo hace unos días con una clienta en Perú y me decía, Natalia, hemos cambiado de presidente 3 veces en menos de un año. Entonces uno dice, claro, bueno, ¿y esas políticas cómo impactan al país? ¿Qué tan estable o qué tan rentable es invertir en un país donde no hay un gobierno, digamos, que establezca unas políticas y que se le dé continuidad a estas? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con lo que pasó con Venezuela. Entonces, bueno, ese cambio o si ese cambio de gobierno forzoso que se dio por todo el tema de la intervención trae consigo evolución dentro del país, pero trae otros retos geopolíticos. Entonces es muy importante entender cómo toda esta información entra a ser fundamental dentro de mi análisis de contexto para poder definir cuáles son mis riesgos emergentes. Como no tenemos una gran data histórica, pues tenemos que estar al día en las noticias para poder verificar qué de lo que está ocurriendo en el mundo puede llegar a impactarme dentro de mi negocio. Entonces, muchas veces las compañías ven que el tema de cambios de gobierno, cambios climáticos son hechos aislados, pero realmente todo esto puede llegar a repercutir en los ingresos de las compañías. Si yo soy una constructora, ¿cierto? Y yo tengo que traer un mineral precioso de una zona alejada de la capital, ¿cierto? Tengo que traer, no sé, cemento, arena, varillas de X lugar. Pues claro, si hay un cambio climático, si hay un cerramiento de vías, si hay algún tema político que no permita la importación del material, entonces va a incrementar los costos operativos o los gastos operativos y eso va a repercutir en los ingresos de la organización. ¿A qué podemos hacer alusión a esto? A un riesgo emergente, un cambio climático. Hoy Colombia está viviendo un tema muy interesante, bueno, un tema muy lamentable más bien, en una región del país que se ha inundado bastante y era una región que es productora de diferentes alimentos que llegan a la capital. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy muchos de esos alimentos no han llegado, lo que hace que se encarezcan los que hay y que posiblemente los otros también puedan subir de precio porque hay muchísima demanda y muy poca oferta. Listo, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿A quién impacta directamente esto? Claro, a todos los hogares, pero ¿a quién impacta en mayor escala? Las empresas que fabrican alimentos con estos insumos, restaurantes, definitivamente hay diferentes impactos asociados dependiendo de los negocios de cada organización. Hay una alta incertidumbre. Entonces, es difícil estimar la probabilidad y el impacto de un riesgo emergente. Nosotros hace un tiempo tuvimos una clase con un profesor de la Universidad de los Andes, donde nos enfocamos en revisar en detalle cómo se podría calificar un riesgo dentro de un riesgo emergente dentro de la plataforma como Pirani y se mide exactamente igual que uno de nuestros riesgos que tenemos actualmente. Hay que ver el impacto económico, legal, reputacional, operativo, ambiental, es decir, que las variables bajo las cuales hoy medimos nuestros riesgos organizacionales son las mismas variables con las que podemos llegar a medir un riesgo emergente y lo podemos tipificar para que tengamos esa visual del mapa de calor específico de los riesgos emergentes. Adicional a eso, hay un origen reciente o cambiante según el entorno de transformación. Esto es muy importante porque la transformación digital ha traído consigo muchos avances, pero dentro de eso también ha traído riesgos y retos para las organizaciones. Nosotros que estamos en el mundo de la tecnología, a veces se torna un poco más complejo explicarle a un equipo las ventajas de tener un software en la nube versus un software on-premise. Y no lo hablamos solamente por el gasto o por cuánto nos pueda llegar a costar, sino por las ventajas que tiene poderte conectar en remoto desde cualquier parte del mundo con un usuario y una contraseña específica, para que puedas trabajar, para que puedas ingresar y para que puedas cargar un riesgo a tu sistema, para que puedas gestionarlo, para que puedas construir un plan de acción que te permita a ti llevar
la gestión de riesgos a la mejora continua. Entonces, es bien importante que estos entornos de transformación sean evaluados desde todos los frentes. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las contra de contratar este tipo de servicios? Bueno, ¿y qué riesgos podemos tener asociados? ¿Qué controles vamos a tener vinculados? Y que todo esto nos sirva como termómetro para poder medir el impacto, ¿cierto?, que puede llegar a tener esta transformación digital dentro de la organización. Hay otro impacto potencial alto que hace referencia al impacto financiero, operativo, reputacional o estratégico. Si nosotros no estamos a la vanguardia de la transformación de los mercados, pues somos compañías que van a tender a desaparecer. Yo lo mencioné en la sesión anterior de riesgos emergentes, donde hablaba de la digitalización de tiendas físicas. Entonces, un comercio que tenía una tienda en Bogotá, pues un nicho de mercado eran las personas que vivían en Bogotá. Entonces, hay dos empresarios, el que decide quedarse solo con su tienda física, donde va a tener X cantidad de productos, ¿cierto? Y le va a vender solamente a Bogotá. Y está el empresario número dos que dice, oye, yo voy a tener mi tienda física para seguir atendiendo a los de Bogotá, no voy a matar la gallina de los huevos de oro, pero también voy a tener una tienda virtual y resulta que esa tienda virtual le abre la posibilidad a tener clientes en diferentes partes del territorio nacional. Entonces, este segundo empresario tuvo una visión diferente, vio que la transformación digital que venía le iba a poder potencializar su negocio. ¿Sí? Ay, no, pero ¿qué tal les hubiera puesto a pensar que todo lo que le compraran por su página se lo iban a robar? O que si él hacía un envío no le iban a cancelar el dinero, o que el riesgo del transporte, de la logística del producto le salía más costoso que el mismo producto. No, buscó soluciones y se adaptó al mercado, reduciendo el impacto financiero, operativo, reputacional y estratégico. Entonces, siempre hay que ver el riesgo desde también la oportunidad. Hay otra característica que es muy válida y es que es difícil la cuantificación de un riesgo emergente. Requiere un análisis prospectivo y diferentes escenarios. Esto es totalmente cierto. No porque se cambiaron los valores arancelarios de importación a Estados Unidos, ¿cierto? Ya todas las organizaciones empezaron a cambiar la logística de forma abrupta para poder moverse dentro de los territorios y tener menos aranceles. No, simplemente ¿qué se hace? Se hace una revisión de las oportunidades y de los riesgos. Ah, ok, no sé, Estados Unidos impuso unos aranceles mayores. ¿A mí cuánto me vale comprar, no sé, la papa? A mí la papa me vale comprarla $10,000. Ok, ¿qué otros proveedores podemos conseguir? O sea, ahí hay una oportunidad, que no todo sea enfocado al precio del producto, sino que tengamos la posibilidad de buscar nuevos proveedores, de hacer movimientos dentro de la geografía, de definir nuevas estrategias de mercado. Sí, nosotros no podemos controlar que Estados Unidos cambie los precios arancelarios, pero sí podemos controlar cómo manejamos nuestra operación para que eso impacte en la menor posibilidad, ¿cierto? A nuestro consumidor. Entonces, es muy importante que se haga ese análisis desde una percepción de escenarios, ¿sí? Y no todo verlo desde el lado catastrófico, sino como lo que hoy nos está ocurriendo puede transformarse en un riesgo positivo, ¿cierto? O en una oportunidad para nuestro negocio. Entonces, esa cuantificación requiere eso, requiere ver cuánto nos vale comprarle a otro proveedor. Si yo soy una panadería y solamente le compro la harina a un solo proveedor hace 60 años, ¿qué pasa si ese proveedor mañana me dice, Natalia, ya no voy a producir más harina? ¿Me quedo sin negocio? No, pues hay que tener otros proveedores de backups, hay que tener otras organizaciones que me puedan facilitar la materia prima y hay que estar siempre haciendo una revisión de mercado, que eso lo vamos a ver en un momentico más adelante. Señales tempranas y difusas. Se identifican por tendencias o alertas del entorno. Era, para poner el mismo ejemplo, lo que estábamos hablando, el cambio arancelario para los productos de Latinoamérica hacia Estados Unidos tuvo un revuelo importante, ¿sí? Eso generó alertas, eso generó que diferentes presidentes fueran a conversar con el presidente de Estados Unidos para que rebajara un poco las medidas, para que fuera un poco más lapso, ¿sí? Es buscar la forma de que eso impacte lo menor posible al consumidor y a las organizaciones. Hay una evolución rápida
pueden escalar en poco tiempo. Esto es totalmente cierto. El cambio arancelario se dio de un día para otro y todo el mundo decía, no, pero es que cómo va a cambiar las políticas, pero son políticas ya establecidas, pero lo hizo. ¿Sí? Mañana podemos tener un cambio climático muy fuerte y nosotros no tener contemplado esos escenarios y poder decir, oye, puedo mover la operación de una ciudad a otra o puedo tener como replicar o un satélite que me cubra el mínimo de ventas mientras que llega a pasar algo. Es buscar cómo esos escenarios pueden llegar a permitirnos tomar decisiones rápidas y evolucionar rápidamente dentro del tiempo. ¿Listo? Características transversales afectan múltiples áreas e industrias. Yo creo que el tema arancelario impacta diferentes industrias, hasta la industria de los servicios, ¿sí? Los cambios bruscos de normativas dentro de los gobiernos hace que haya movimientos dentro de las organizaciones que muy seguramente no siempre son favorables, que también traen consigo retos, que lo que buscan es que las organizaciones estén prestas y que se puedan, digamos que, dinamizar rápidamente, esperando que se tenga, digamos, el menor impacto posible frente al consumidor. Porque, repito, lo más sencillo sería aumentar los precios y que el alza de los impuestos finalmente sea absorbido por el consumidor, que no es lo ideal, y es allí donde como organizaciones tenemos que buscar las formas de poder operar. Aquí hay otro tema muy interesante que hace alusión a dónde nacen estos riesgos y cómo podemos llegar a identificarlos. Esta parte me encanta porque digamos que no habíamos hecho un doble clic sobre dónde nacen, cómo puedo yo identificar en qué parte de los procesos puedo llegar yo a darme cuenta y qué herramientas puedo utilizar. Entonces, hay una herramienta que se llama Horizon Sky, que lo que permite, ahí me perdonan mi inglés, es revisar constantemente y vigilar constantemente el entorno, ¿cierto? Entorno tecnológico, regulatorio y social. Social, cómo se está comportando el consumidor, cuáles son las características que tienen mis empleados, cómo puedo yo generar dentro de ese ambiente social una cultura en gestión de riesgos para mi organización. Regulatorio, cuáles son los cambios normativos, qué se viene para el otro año, cuáles son las disposiciones legales que se están trabajando durante el año, conocer en detalle cuál es el marco normativo que me rige por ser empresa de alimentos, que me rige por ser empresa de tecnología, que me rige por ser universidad. Este marco regulatorio es fundamental. Adicional, hay un impacto tecnológico, ¿cierto? Tecnológicamente, ¿cómo están evolucionando las organizaciones? A mí me aterra ver que todavía hoy hay bancos que gestionan riesgos en Excel. Imagínense ese riesgo en sí mismo tan alto. ¿Cuánta plata estoy dejando sobre la mesa por no conseguir una herramienta tecnológica que me ayude a medir, a identificar, a controlar, a reportar esos riesgos en tiempo real? También me habla de un análisis de pastel para la identificación, evaluar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, me lleva a mí a poder identificar qué riesgos emergentes puedo llegar a estar teniendo dentro de la organización. El benchmark sectorial, compararse con pares de la industria. Yo creo que esta ventaja que tenemos hoy día nosotros frente a hace, no sé, 20 años, es poder ver cómo nosotros hoy día tenemos la posibilidad de visualizar multas, sanciones, riesgos materializados en otras compañías. Yo creo que a principio del año pasado, del 2025, tuvimos la oportunidad de ver, porque eso fueron noticias internacionales, el desastre de los bancos de México. Pobrecitos, o sea, cerraron un banco, cerraron dos bancos, cerraron tres bancos y era multa tras sanción, tras multa. Eso es una mirada a la desgracia del vecino, pero para que a mí no me pase. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo identificar yo esos posibles riesgos que le pasaron a ese banco en su momento para que dentro de esta organización eso no me ocurra? Entonces, esa mirada al sector y a la industria, a mis pares, ¿cierto? Me ayuda a dimensionar qué riesgos emergentes podemos estar viviendo y todavía no nos hemos dado cuenta. Les voy a poner uno. Hace 2 años más o menos llegó a Colombia algo que se conoce como el SAGRILAF, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué hace?
no, es como 2 años y medio, tal vez yo soy mala para las fechas, hace un tiempito. Llegó el SagriLab y el SagriLab dice, todas las empresas del sector retail, todas las manufactureras y todas las organizaciones que cumplan X monto tienen que empezar a hacer prevención de lavado de activos. Y uno muy olímpicamente dijo, ay, no, pues que nosotros somos 5 empleados. Claro, pero usted alcanza el tope económico para empezar a ser regulado. Y la norma no dice, ah, no, usted tiene que tener el monto, pero si tiene 5 empleados, entonces no se preocupe y no haga nada. No, no importa. La norma es clara, es tácita, como dicen los abogados. Entonces, es muy importante definir cuál es ese parámetro normativo que me rige a mí para yo poder tomar medidas sobre los cambios. Entonces, ¿qué pasó? Lo tomamos muy tranquilos, muy olímpicamente. Cuando a los 8 meses o al año, cuando ya se tenía que cumplir con la regulación, el regulador vino y revisó y dijo, más de 200 oficiales de cumplimiento fueron multados en la primera revisión de supersociedades porque no cumplían con los estándares pedidos por la norma. Entonces el regulador decía, púchale, no hay forma de no hacerlo, se les advirtió hace un año, se les entregaron los parámetros y ustedes hoy siguen haciendo una gestión de riesgos de mentiras, de papel. Y el tema de prevención de lavado es algo realmente muy serio. Si nosotros comparamos las multas que van derivadas de la prevención de lavado de activos versus la inversión de un sistema que me ayude a controlar esos riesgos, yo creo que no alcanza ni el 7% del valor de la multa. Entonces es muy importante poder transmitir este tipo de información a la alta dirección para que la respuesta a necesito un sistema para hacer monitoreo transaccional, necesito un sistema para identificación de riesgos, no sea no porque es un gasto, sino que se vea como una inversión y adicional a eso, que se vea como la oportunidad de perder menos dinero a raíz de los riesgos operacionales o de los riesgos de lavado o de seguridad de la información o de la gestión integral de riesgos. De eso me da pie para contarles de ese monitoreo regulatorio, seguimiento a proyectos de ley y supervisión. Entonces, es muy importante entender el marco de referencia, qué se está moviendo hoy día, cuáles son los parámetros, cuáles son las características. También habla de un análisis de tendencias, estudios de mercado, innovación y consumo. Es muy importante que no solamente veamos las otras industrias desde el qué le ha pasado, sino también cómo otras organizaciones han venido evolucionando. Sí, así como está el ejemplo malo, está el ejemplo bueno. Otras compañías que efectivamente han diversificado, que efectivamente están a la vanguardia tecnológica y que eso las ha llevado a ser muchísimo más exitosas. Escenarios prospectivos, simular futuros posibles, esto es súper importante. Indicadores tempranos, KPIs, KCIs, KRIs, alertar y anticiparse a la materialización. Esto es fundamental dentro de las compañías. ¿Cuántas organizaciones tenían contempladas el tema de la pandemia? Ninguna. ¿Será que ese plan de pandemia que se construyó ya hace más o menos 5 años sigue siendo vigente para si mañana estamos enfrentando una pandemia? Son cosas que hay que plantearse. Hay unos factores claves de los que les he venido hablando, que son el factor político. Entonces, la inestabilidad y la crisis política, cambios en el modelo político, política fiscal, tensiones geopolíticas, pueden llegar a ocasionar dentro de las organizaciones algunos cambios. Hay que ver esos cambios si serían positivos, negativos y el impacto que tendría. Acá yo les puse el ejemplo de Rusia y Ucrania, cómo ha impactado todo el tema de a Europa, que Ucrania le entregaba la mayor cantidad de gas posible para que ellos pudieran pasar su invierno. Imagínense que se termine de detonar este conflicto y que ya no se le provea ese servicio a países en Europa, automáticamente la cantidad de gente que podría morir por las heladas sería mayor, hospitales se verían afectados, clínicas, universidades, colegios y demás. Entonces, esto que puede parecer un conflicto específico entre dos países, puede llegar a tener una connotación mayor y cómo podemos estar preparados, ¿sí? Entonces, no, es que, por ejemplo, mandar gas desde Colombia hasta Europa puede llegar a ser más costoso. Sí, puede ser más costoso, pero si definitivamente no lo van a poder utilizar del que llega de Ucrania, pues tienen que ver qué otro proveedor puede llegar a suministrarles ese servicio para ellos poder avanzar. Y así ocurre no solamente por guerras entre países, sino por cambios y diversos temas fiscales
o cambios normativos dentro de las organizaciones, socioculturales, la movilidad social, cambios en los hábitos de consumo, crisis migratoria, conflicto armado. Y yo creo que esto lo vimos mucho en Colombia cuando hubo todo el cambio o toda la migración, y no solo Colombia, lo habla a nivel Latinoamérica, la migración de la cantidad de venezolanos a otras partes de los diferentes países trajo consigo una crisis migratoria, ¿sí? Y eso debió haberse visto afectado, por ejemplo, el tema de la contratación del personal, ¿sí? También vincular que dentro del protocolo de contratación podríamos tener personal extranjero, claro que sí. Entonces me cierro y digo, no, no voy a contratar a un extranjero por no cambiar las políticas o por no ajustar un procedimiento. Estoy segura que no. Hay profesionales muy bien capacitados que vienen también de otros territorios y que es fundamental que nosotros podamos entender que hay un cambio cultural, ¿cierto? Que hay una movilización y que nosotros tenemos que acoger y adaptarnos al entorno. Entonces esa parte es súper importante poderla tener en cuenta. Ecológicos o ambientales, cambios climáticos, catástrofes naturales, escasez de recursos, mal manejo de residuos, nuevas plagas y epidemias. Esto es súper importante. Hay organizaciones que se toman muy en serio el tema de la disposición final de los residuos. Es muy importante que tengamos claridad cuál es esa disposición final, cuáles son esos cambios ambientales. En Colombia ya hay una regulación específica para todo lo que son los riesgos ambientales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo incluir la variable ambiental dentro de la evaluación de cada uno de mis procesos dentro de la compañía? Y uno diría, bueno, pero ¿yo cómo mido el impacto ambiental? No sé, de un robo de información. Entonces, es importante empezar a atender que si bien no todas las variables tienen que ser ocupadas en todos los riesgos, sí es importante tenerla en cuenta, porque si bien ese riesgo no, pero no sé, por ejemplo, si soy una planta que fabrica, no sé, llantas, o soy una reencauchadora de llantas. Cuando uno reencaucha una llanta, hay una parte del plástico no, del caucho, que se desecha, ¿sí? Y cuando yo les digo que se desecha, eso es que se desecha en volumen y en cantidades, hasta en toneladas. Entonces, a través de esa verificación de merma o de ese caucho que quedaba de la vulcanizada de la llanta y demás, surgieron un nuevo producto, una nueva oportunidad para esa organización. Dejó de tener toneladas de basura y empezó a producir tapetes específicos antigolpes para los parques de diversiones. Entonces, como ese es un caucho específico, lo podían teñir, lo podían pintar de colores y empezaron a hacer superficies para los parques, superficies para los jardines. Es decir, que se podía hacer como una especie de piso o de tapete para proteger superficies y que si los niños se caían o los adultos mayores se golpeaban, el impacto fuera menor. Entonces, es aquí donde uno se da cuenta que de los riesgos pueden salir oportunidades específicas. Claro, porque una merma de toneladas es un riesgo para una organización. ¿Cuánto dinero estamos perdiendo en caucho que queda en desperdicio? X cantidad de dinero. ¿Qué podemos hacer con ese caucho? Y ahí surgió la idea de los tapetes. Hay impactos y factores económicos que llevan a que la volatilidad económica sea mayor. Entonces, el dólar sube, el dólar baja, la moneda se deprecia. Entonces, es importante entender en qué se tienen las reservas de la compañía también, cuáles son las inversiones que tenemos en dólares, cuáles son las inversiones que tenemos en la moneda local y cómo puede estar impactando eso la economía interna de la organización. Tecnológicos, ataques cibernéticos, obsolescencia de sistemas, nuevas tecnologías, innovaciones y tecnologías disruptivas. Ya sabemos que hay un montón de fraudes con inteligencia artificial, que ya tenemos la posibilidad, no sé, de que nos transcriba información, de que copie la voz de Natalia, de que haga llamadas, de que cuando hace una llamada puede persuadir al cliente, puede entregarle contenido, información de valor. Entonces, para que el cliente se sienta en tranquilidad y pueda entregar los datos, ¿cierto? Estos cambios legales también traen consigo regulaciones internacionales. Entonces, era todo lo que les estoy hablando de los cambios geopolíticos y demás. Hay un tema importante y es que hay otros riesgos emergentes que generan dependencia tecnológica, enfrentamientos, guerras entre naciones, falta de profesionales especializados en este mundo específico de la tecnología y demás.
Entonces, es bien importante entender cuáles serían esos cambios, de qué dependen y cómo podemos estarnos preparando, teniendo en cuenta todos estos factores para poder hacer la evaluación. Llegamos a una parte interesante, pero aquí me gustaría hacer una pausa, Juan Diego, y que le preguntemos a la gente qué dudas tiene o que revisemos las dudas o las preguntas que nos han estado enviando, ¿te parece? Listo, Nata, de una. Entonces, ustedes, les fácil, ustedes pueden dejar sus preguntas en el chat, yo las voy a estar fijando y las respondemos en un minuto. En unos momentos, perdón. También mucha gente me ha dicho por chat si es posible que les compartamos la presentación y las grabaciones. Sí, pendientes a su mail porque por esa vía les estaremos enviando tanto la presentación como la grabación de esta sesión. Por aquí ya tengo un par de preguntas, si quieres las hago. De una. Listo. Lorena nos dice, ¿hay alguna diferencia entre los riesgos estratégicos y los riesgos emergentes? Son similares. Los riesgos estratégicos, bueno, hay un tema importante y es que eso ha sido un tema de debate cuando yo hago las presentaciones a las organizaciones, porque tienen segmentados los riesgos estratégicos de los riesgos operacionales y de los riesgos emergentes. Si uno se pone a analizar el cambio de condiciones estatutarias o de lo que estábamos hablando ahorita, del cambio en la regulación de los aranceles que Estados Unidos impuso a Latinoamérica, a diferentes países, es un riesgo estratégico, ¿sí? Porque afecta la operación. Si yo exporto flores a Estados Unidos o exporto café y pagaba un arancel del 12% y mañana lo pago del 19%, eso tiene un impacto a la organización, ¿cierto? Impacta la estrategia de la compañía. Si dentro de mi estrategia estaba enviar mayor cantidad de productos, hacer apertura de nuevos clientes, quiere decir que ese riesgo emergente impacta directamente a mi riesgo estratégico. Entonces, van muy de la mano. Uno no compite con el otro. Y ahí voy a tirar acá y ojalá se forme una polémica. Ay, no mentiras. Todos los riesgos son realmente estratégicos porque la materialización de un riesgo operativo impacta la estrategia del negocio, porque impacta a su vez el objetivo de un proceso. Y si dentro de ese objetivo, de ese proceso, está la terminación de un producto, el envío de un servicio, la consolidación del core de negocio, pues automáticamente esto le pega a la estrategia de la compañía. ¿Sí? Entonces es muy importante entender que finalmente todos los riesgos entran a ser parte de los riesgos estratégicos de la organización. Que claro, hay unos que tienen una mayor criticidad, claro, pero entonces no es que sean diferentes a los que manejamos, sino que tienen una criticidad mayor. Quiere decir que el impacto financiero le pega directamente a qué? A la estrategia del negocio. Entonces, es poder abrir el abanico de variables y es entender cómo un riesgo impacta legal, reputacional, operativo y financieramente la organización. Porque todo riesgo que tenga un impacto financiero finalmente llega a ser estratégico dentro de la compañía. Gracias, Lorena, por la pregunta. Listo, vamos con otra pregunta. José Humberto nos dice, referente a la lámina, ¿dónde nacen estos riesgos y cómo identificarlos? Se habla de vigilancia continua del entorno, evaluar factores, seguimiento a proyectos, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los riesgos emergentes y los riesgos estratégicos? Va muy, o sea, es lo Muy mismo, similar. ajá, pero Tenemos la duda de los riesgos estratégicos y de los riesgos emergentes. Entonces, para que quedemos claros ahí, los riesgos emergentes son los riesgos nuevos, ¿sí? Son los riesgos que pueden llegarnos de un momento a otro. La pandemia era un riesgo emergente, ¿sí? ujú, La inteligencia artificial es un riesgo emergente, ¿sí? Es un riesgo que nosotros podríamos medir, podríamos dimensionar, podríamos llegar a entender, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, el sector financiero. ¿Cuántos fraudes ha tenido el sector financiero por el tema de la replicación de voces? ¿Mm? Entonces, uno puede decir, bueno, no, sí, hemos tenido 150 materializaciones, por ejemplo, ¿sí? Y eso cómo impacta estratégicamente la compañía. Entonces, un riesgo no pelea con el otro, simplemente van de la mano y es importante medirlos juntos, ¿sí? Medirlos en el mismo escenario para poder tener claridad de cómo me impacta, cuáles son los riesgos emergentes. Toda la parte de inteligencia artificial.
Ok, y esos riesgos emergentes, ¿a qué estrategia le pegan? Ay, no, entonces, mire, si tenemos el riesgo emergente de la inteligencia artificial y voy a sacar unos créditos digitalizados, ¿sí? O por llamada telefónica, tengo que tener mucho cuidado porque cuando llamo puedo tener suplantaciones de identidad. Sí, ¿qué controles voy a aplicar? ¿Qué riesgos pueden llegar a ser? Entonces, esos riesgos van de la mano, ¿sí? Entre lo que es estratégico y dentro de lo que es emergente. ¿Vale? Espero haber sido clara con la información. Igual nosotros también tenemos el estudio de gestión de riesgos y la presentación la hice de un ebook que nosotros tenemos enfocado en riesgos emergentes, que también les voy a compartir la información para que lo puedan descargar y ver en detalle. Listo, Nata, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. Aquí alguien dice, aquí para responderla rápidamente y pasar a la presentación del software, que ustedes ya tienen el link en el chat y también en el botoncito, le dan clic e inician sesión. Jesús nos dice, ¿los riesgos emergentes se pueden prever? ¿En qué medida? Claro que sí, se pueden prever los riesgos emergentes con el planteamiento de escenarios, con todas estas claves que les di acá en la parte de los slides, donde están cuáles son los factores claves, dónde nacen y cómo los identifico. Cuando yo los identifico y tengo claro qué me puede llegar a pasar, puedo empezar a dejar volar la imaginación y empezar a construir bajo estos factores políticos, socioculturales, económicos y tecnológicos controles que me ayuden a mí a poder verificar o a poder mitigar el impacto de ese riesgo dentro de la organización. Entonces, aquí para también completar, ¿cómo se pueden medir esos riesgos? Entonces, ¿qué tan desconocido es? Hoy la inteligencia artificial para nosotros es igual de desconocida que hace 5 años. Creo que no. Ya hoy conocemos qué puede hacer, cuál es el alcance. De hecho, ya la tenemos inmersa en muchos de nuestros procesos. Pirani hoy utiliza inteligencia artificial para sugerirnos nuestros riesgos. Entonces, en este termómetro de incertidumbre podemos visualizar qué tan desconocida es. ¿Es totalmente desconocida? ¿Es parcial o es desconocida realmente? Variables, información disponible. ¿Qué información disponible tenemos hoy de la inteligencia artificial? Yo me acuerdo que cuando empezó el boom de la inteligencia artificial o de la industria 4.0, que así fue como se denominó primero, industria 4.0 que traía todo este tema de cambios en los modelos de preguntas, en qué le pongo al buscador para que él me traiga la respuesta lo más exacta posible, dijeron que iban a desaparecer muchísimos trabajos prácticamente que los ingenieros ya con ChatGPT ya no teníamos que contratar ingenieros de sistemas, que las secretarias también iban a morir, que los directores iban a acabarse, que hasta los médicos iban a desaparecer, porque ahora uno le podía consultar a la inteligencia artificial y le decía qué era lo que tenía que hacer. Eso no llega a ser tan así. ¿Sí? Entonces, es importante entender ese termómetro de incertidumbre. ¿Qué información tenemos disponibles? Casos conocidos en el mundo. De todos los países que hay en el mundo, ¿cuál es el que tiene la inteligencia artificial más avanzada y qué ha pasado con ese? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que ha traído esa inteligencia artificial para su negocio, para su organización? Hay que tener claridad regulatoria. Yo les puedo decir que hay países en Latinoamérica que hoy todavía ni siquiera tienen una regulación para comprar productos en la nube. Yo tengo, por ejemplo, dentro de mis territorios está Bolivia. Y Bolivia para poder comprar un sistema o una solución en la nube tiene que pasar primero por una aprobación del regulador, ¿sí? Porque la normativa lo que ha hecho es encasillar a que sea este el que apruebe y sobre la aprobación de ese pueda definir si compra o no. Entonces, fíjense cómo todavía la regulación está tan, digamos que en pañales, que ni siquiera llega a tener claridad sobre qué se va a necesitar. Velocidad de la materialización, evaluar qué tan rápido puede llegar a impactar, lenta, media o rápida. Yo les puse estos periodos de tiempo, 5 años o más, 2 a 5 años o menor de 2 años. En Colombia hoy tenemos algo que se llama, ay, se me olvidó cómo se llama, bueno, es como una portabilidad, por llamarlo de alguna forma, es una portabilidad bancaria. ¿Qué quiere decir eso? Que Natalia, con su número de cédula tal, tiene una llave única y que esa llave única, que puede ser su cédula, su teléfono, natalialamaslinda.com, como le quiera poner usted a esa llave, le sirve para recibir y mover dinero entre todos los bancos, ¿sí? Es decir, que ya Natalia no le pertenece específicamente con sus productos y con su
su tema bancario a una sola entidad, sino que ella puede mover su dinero dentro de diferentes entidades, ¿cierto? A un bajo costo o a un costo de 0 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso fue un cambio normativo, una transformación digital y yo como banco tengo que medir ese riesgo, ¿sí? Eso me puede impactar a 5 años, a 2 años o a menos de 2 años. Entonces, es la posibilidad de ver cómo monitoreo y cómo priorizo el monitoreo sobre los riesgos que se me pueden llegar a materializar. Entonces, hay un tema importante que es el radar del impacto, ¿sí? No solo financiero, que se mide también en el impacto reputacional, operativo, regulatorio y estratégico. Se grafica como un tipo araña o tipo radar. Entonces, es este cambio normativo, cómo me impacta reputacionalmente, cómo me impacta operativamente, cómo me impacta en mi regulación y en mi estrategia, cómo me impacta en la estrategia lo que está ocurriendo hoy día. El índice de preparación organizacional. ¿Qué tan lista está la empresa? Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacían ahorita es, ¿cómo puedo medir yo el impacto de un riesgo emergente si no tengo historia, si no tengo si ni siquiera lo tengo pintado en ningún lado? Lo importante es arrancar, empezar a arrancar a buscar cuáles son los riesgos emergentes, cuáles son esos riesgos que pueden llegar a impactar, qué controles existentes tengo, qué planes de contingencia puedo llegar a construir para que eso tenga el menor impacto posible. ¿Qué nivel de conocimiento tengo del entorno? Ya le pasó a fulano, ya le pasó a esta empresa, ahora yo qué puedo hacer para que a mí no me pase o que si me va a pasar tenga el menor impacto posible. Eso da un resultado y es el porcentaje de madurez de gestión de riesgos. Una compañía que hoy no tenga una madurez en gestión de riesgos difícilmente puede soportar los riesgos emergentes. ¿Sí? Entonces es importante que la gestión de riesgos sea dinámica, viva y esté lista y construida para que pueda ser replicada en el tiempo. Y eso es una tarea de toda la organización, no solamente del gerente de riesgos. Hay que tener un mapa de calor evolutivo, ¿sí? Que no sea en la foto en el tiempo. Yo por ahí puse un video en LinkedIn de una matriz ahí con inteligencia artificial que me dice un mapa de calor y dice, soy tu matriz de riesgos y estoy súper desactualizada. Soy la misma de hace 10 años. Entonces, es importante que ese mapa de calor nos permita evidenciar cuáles son los riesgos emergentes o cómo se están comportando nuestros riesgos y que tengamos esa posibilidad de comparar y de visualizar cómo vamos a poder avanzar. Entonces, de los ejemplos que les traigo, pucha, se nos fue el tiempo, traigo riesgos emergentes no medidos. Entonces, banco tradicional y fraude con la inteligencia artificial generativa. Un banco detecta noticias sobre suplantaciones de voz para clientes, pero lo considera lejano porque aún no le ha pasado internamente. Entonces, aquí como lo ve en esta reglita, la velocidad de materialización, para él eso le puede pasar por allá en 10 años, en 5 años. No tuvo en cuenta que ya le está pasando a los vecinos, ¿sí? Es decir, casos conocidos en el mundo. ¿A qué banco ya le pasó? ¿Sí? Yo haría las, oye, ven, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿sí? Por favor, para que a mí no me pase. Justamente nos acaban de, hace poco en Colombia, hay pico y placa, que no puedes sacar el carro. Entonces tú sales de Bogotá y tú dices, acá sí, fijo, puedo usar el carro. No, en las ciudades grandes, en todas hay pico y placa. Entonces llegamos a la otra ciudad y ¿qué nos dijeron? Señores, están andando en pico y placa. No, pero no sabíamos, pues usted tiene que saber, tiene que estar enterado. El desconocimiento de la ley no lo hace inocente. ¿Qué pasó? No hubo un horizonte claro, no hubo una vigilancia del entorno, no se evaluó la velocidad de la materialización, no se midió el nivel de preparación tecnológica, no existen KRIs de fraude, no sabemos cuántos fraudes tenemos y esto es algo muy real y esto es algo que yo veo todos los días en las presentaciones comerciales, porque dan de cuenta que yo soy la doctora del riesgo. Entonces llega la empresa y yo le digo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Entonces las empresas, no, mire, yo gestiono riesgos en Excel, yo tengo una manualidad muy alta, para generar los informes anuales me demoro 3 meses haciéndolos, me generan reportes de eventos de riesgo cada 3 años. Y yo, bueno, todo mal. Entonces, ¿qué es importante ver? Que si no tenemos los eventos de riesgo pegados a los riesgos, a los indicadores, estamos teniendo una gestión de riesgos de papel, que en cualquier momento entran cuidados intensivos y se nos materializa un riesgo altísimo. Adicional a eso, ya durante la materialización,
la delincuencia clonaron la voz de un cliente VIP. Y yo siempre le digo esto a mis clientes. No es lo mismo que le suplanten la identidad a Natalia Martínez a que le suplanten la identidad al presidente Trump. Sí, son dos cosas muy diferentes. Ay, sí, claro, es el mismo riesgo. Suplantación de identidad, estamos claros en eso, pero pesa lo mismo que le suplanten la voz a Natalia Martínez que al presidente Trump. Estoy segura que no. Imagínense el riesgo reputacional, legal que podemos llegar a sufrir. ¿Sí? ¿Y eso qué sería? ¿Un riesgo emergente? Ay, les devuelvo la pregunta. ¿Eso sería un riesgo emergente o un riesgo estratégico? ¿Tenemos cómo diferenciarlos? No tenemos cómo diferenciarlos. Es un riesgo crítico para la organización. Entonces ahí es súper importante tener claros los parámetros para que no nos ocurra. Autorizan transferencias por el call center y hay una pérdida financiera más una crisis reputacional. Y yo le pondría una crisis legal. Los impactos: pérdida directa, multa regulatoria, exposición mediática, fuga de clientes, nadie va a querer tener. O sea, si uno dice, si le suplantaron la identidad al presidente, ¿cómo me la va a suplantar a mí? ¿Qué faltó medir? Entonces, la incertidumbre tecnológica, la velocidad y lo que les mencioné. En medio de todo, también está el ejemplo de riesgos emergentes que sí se miden. Entonces, en el sector financiero o de seguros, hay un incremento en la frecuencia y la severidad de eventos climáticos externos que afectan la siniestralidad y sostenibilidad del negocio asegurador. Miren tan interesante este caso. ¿Por qué es emergente? Porque es un cambio climático, ¿sí? Y está acelerando eventos no históricos, ¿sí? Nosotros podemos tener cambio climático, sí, ok, está bien. Y siendo una aseguradora podemos ver qué zonas del país o del territorio pueden representar un mayor o un menor riesgo. Pero ¿qué si pasa si en zonas aledañas a las que tenemos catalogadas como de alto riesgo empiezan a subir los eventos de riesgo? ¿Tenemos cómo medir eso? Los modelos actuariales tradicionales no los reflejan. Existe alta incertidumbre sobre la magnitud futura. Pues claro, se quebraría la aseguradora, ¿sí? Si todos los clientes que vinculan tienen un perfil de riesgo alto, ¿podrían vincularlos? Creería yo que no. Incertidumbre. Entonces, ¿esto qué genera? Una variabilidad climática creciente, falta de data histórica comparable y resultados: alta materialización del riesgo. Es un impacto potencial, nivel de preparación y algo muy interesante es que tenemos que tener en cuenta que tiene que haber ajustes a los modelos actuales, coberturas excluidas, diversificación geográfica y programas de reaseguramiento. Es decir, la aseguradora puede replantear lo que está viviendo y puede tomar medidas y decisiones. Dice, o no aseguro a nadie más o vendo los seguros, pero al doble. Entonces, es una gran oportunidad para medir esos riesgos emergentes y el impacto positivo o negativo que pueden tener para la organización. No sé, de pronto ahí si tienen alguna duda, Juan, no me está quedando tiempo en la presentación de la plataforma. Listo, listo, Nata. Igual, les voy a decir algo aquí rápidamente para terminar pronto y es, si ustedes tienen alguna duda sobre nuestro software, lo quieren conocer mejor, abajo hay un link, hay un botoncito en el que ustedes pueden agendar una reunión. También por chat les dejé el link para que ustedes agenden una reunión con un asesor comercial. Ese asesor comercial le mostrará nuestro software. También acá Nata nos está proyectando este código QR. Ustedes ahí lo escanean y van directamente a agendar una reunión. Alguien por acá nos dice, estimada Natalia, saludos desde Ecuador, me gustaría saber su LinkedIn. Ya se los comparto. Ay, ya lo tengo aquí, lo tengo aquí. Listo, Ay, listo. sí, vayan y ven ese video, de verdad, o sea, uno dice como, no, pero eso es una bobada. No, es súper interesante. Les hice un video de por fin una matriz de riesgos, un mapa de calor que es capaz de hablarle a la gente, que es capaz de decirle, oye, mira, existo, no me dejes morir con los mismos riesgos de hace 10 años, actualízame, quiero ser dinámica, quiero estar cambiante. Entonces, la invitación es a que de verdad, ojalá puedan conectar conmigo, puedan hacerlas
reunirse con Alejandro, que es la persona que les aparece en el QR, para que podamos ver en detalle cómo está su organización. Y hay un tema muy importante que tal vez nunca se cuenta en las escuelas de gestión de riesgos y hoy quiero ser disruptiva y es nosotros tenemos planes que son demasiado económicos, planes que también hasta son mensuales. Puedes pagar la mensualidad y tienes la posibilidad de empezar a gestionar riesgos en una plataforma especializada para riesgos. Entonces, hay una gran oportunidad ahí para que todos se vinculen, para que pregunten, para que veamos cómo podemos apoyarlos dentro de su gestión de riesgos y un tema muy importante, cómo los apoyamos en la generación de cultura en gestión de riesgos. Entonces, miren, este es mi LinkedIn, los invito a que conecten por ahí, me escriban, oye, vi tu webinar, súper interesante, oye, vi tu webinar y no me gustó, no me quedó claro tal cosa y me gustaría poder conversar. Esto es un espacio para ustedes, es un Ujú. espacio gratuito, ¿sí? Entonces, no se lo pierdan, no duden, no escatimen en utilizarnos. Entonces, ahí También ya les les dejo el dejé link. el link por el chat para que si no pueden escanear, vayan directamente por el link que les dejé en el chat y ahí también les dejé el link para que ustedes agenden una reunión. Muchas gracias a todos por participar, por sus preguntas, por todos sus comentarios y como siempre nos vemos el próximo jueves con una sesión sobre monitoreo de riesgos cuando la gestión se vuelve continua. Muchas gracias, hasta luego. Chao.